El expediente criminal de Rubén Millatureo Vargas, el Chacal de Queilén, es una de las crónicas más densas y perturbadoras de la justicia chilena porque rompe con el mito del asesino ruidoso y lo reemplaza por la figura del depredador silencioso que utiliza el entorno rural de Chiloé como su principal cómplice. La reconstrucción de los hechos, basada en las actas judiciales y los testimonios de los peritos que excavaron en la propiedad, revela que la transformación de este hombre no fue un arranque de locura, sino una decisión consciente de cruzar el umbral de la humanidad para habitar un espacio de amoralidad absoluta donde el hacha de carpintero dejó de ser una herramienta de construcción para convertirse en un instrumento de exterminio doméstico. El 15 de diciembre de 1997 marcó el inicio de esta pesadilla cuando su padre, Isidro Millatureo, un hombre de campo de 73 años que simplemente buscaba convivir con su hijo, recibió un impacto mortal en la zona occipital del cráneo mientras estaba desprevenido, iniciando una secuencia de ocultamiento que duraría meses. Rubén no solo arrastró el cuerpo de su progenitor hasta un pozo cavado bajo el leñero, sino que tuvo la sangre fría de rellenar la fosa con tierra compacta y cal, para luego salir al pueblo y saludar a sus vecinos con la misma parsimonia de siempre, justificando la ausencia de su padre con relatos falsos sobre mudanzas al continente o trabajos en estancias lejanas que nadie se atrevió a cuestionar debido a la imagen de hijo ejemplar que él mismo se encargó de cultivar. La verdad científica demostró que la casa de Millatureo se convirtió en una trampa mortal donde la hospitalidad chilota era el cebo. Así ocurrió con Claudio Reyes, un vendedor de pinturas cuyo único error fue intentar cobrar una deuda legítima, encontrando la muerte de manos de un deudor que prefirió el asesinato como método de ahorro, enterrando los restos bajo las vigas de la cocina mientras Rubén seguía preparando sus alimentos a solo centímetros de un cadáver en descomposición que él intentaba momificar con procesos químicos rudimentarios. Lo que diferencia a Millatureo de otros criminales es su absoluta carencia de resonancia afectiva, una condición que los psiquiatras forenses del Servicio Médico Legal describieron como un vacío emocional donde no existe el bien y el mal, sino solo lo útil y lo inútil, una lógica que lo llevó a cometer su tercer y último crimen contra Gabriela Formatel, una mujer cuya desaparición rompió el velo de silencio en Queilén y gatilló la intervención de la Policía de Investigaciones, PDI, en mayo de 1998, los detectives que ingresaron a la morada recordaron por años el ambiente viciado de la casa, una mezcla de humedad, humo de leña y un trasfondo dulzón que el olor a ajo y cebollas no lograba ocultar, y fue durante la confesión judicial donde el Chacal detalló sin un solo temblor en la voz cómo elegía los lugares de entierro para que el peso de los muebles o las estructuras de la casa evitaran que la tierra se levantara por la acumulación de gases. Tras el hallazgo de los 3 cuerpos en diferentes estados de putrefacción, la realidad de Queilén cambió para siempre, pues el caso dejó de ser un rumor de desapariciones para convertirse en una evidencia forense irrefutable de que un asesino serial había operado impunemente en el corazón del pueblo. Este proceso culminó con una condena que originalmente buscaba el fusilamiento, pero que terminó en presidio perpetuo calificado tras la modernización de las leyes penales en Chile, dejando a Millatureo tras las rejas de la cárcel de Valdivia como un recordatorio viviente de que la maldad más extrema no requiere de grandes escenarios ni de gritos desgarradores, sino que puede gestarse en la penumbra de una cocina a leña, bajo la lluvia incesante de la isla, mientras un hombre aparentemente normal espera el momento exacto para golpear con el filo del hacha a quien tenga la desgracia de confiar en él. Esta historia es, en definitiva, el relato de una comunidad traicionada por la apariencia de normalidad, donde los cimientos de una casa común y corriente guardaban el secreto de 3 vidas arrebatadas por un sujeto que no conocía el arrepentimiento, cuya casa fue finalmente reducida a cenizas y escombros por el pueblo en un intento desesperado por extirpar de su tierra el recuerdo físico de una verdad que, incluso décadas después, sigue estremeciendo a quien se atreve a pronunciar el nombre del Chacal de Queilén.